He's considered a legend, a Cuban legend, one of the best athletes ever born. His world record of 2.45 meters set in 1993 has made its way unbeaten until today. His name is Javier Sotomayor, world champion and world record holder of high jump, and he's accepted our invitation to talk with Breakthrough News. Primero que todo, Javier, muchísimas gracias. No, gracias igualmente a ustedes y a todos los seguidores de su canal. Javier, tu récord mundial de 1993 acaba de cumplir ya más de 30 años. ¿Qué se siente para ti ser durante más de 30 años ya el mantenedor de una marca tan importante como esa en salto alto? Bueno, realmente me siento contento, me siento orgulloso, me siento satisfecho con mis objetivos y mis sueños cumplidos. No todo, realmente me quedé, no digo corto, pero sí siempre faltaron algunas que otras cosas que quise lograr. Dentro de ellas, haber subido unos centímetros más. Recordando 30 años atrás de esa marca de 2.45, que es la más emblemática. Exacto. Y que de hecho tenemos aquí en la parte posterior en tu, por la que se me reconoce. En tu negocio aquí en La Habana. Yo me imagino que tú todavía por las noches o por las mañanas te levantas pensando en cómo fue aquel momento de gloria. ¿Cómo tú recuerdas ese episodio de tu vida? Yo recuerdo que fue una temporada de las temporadas buenas mías. Yo no es que estuviera totalmente seguro de que podía lograrlo, pero sí, mi mente estaba totalmente en posición positiva. Pero fue una de estas temporadas que tú dices, estoy bien, y yo sabía, ¿no?, que en uno de esos mítines de esa temporada de que lo podría lograr. Tú ese día parecía que sabías que ibas a romper el récord mundial, tú estabas muy seguro. Sí, por lo general, cuando tú vas a intentar récord del mundo y tienes por lo menos mentalmente la preparación previa de que así puedes hacerlo, uno como se traza ciertas estrategias o alturas a superar. Y en este caso sí, 2.29 yo salté a 2.38 y 2.38 pasé a los 2.45 para evitar con estos saltos que no eran necesarios y llegar lo menos cansado a ese objetivo. Cuando tú saltaste el 2.45, que viste que la valla no cayó, ¿cómo tú recuerdas ese? Sí, yo hice el salto, y recuerdo, técnicamente me quedé un poco alejado del listón y un poco en el momento del descenso, como que con la cadera, al bajarlo un poco, fue que yo sentí que había rozado el listón, la varilla, como decimos aquí en Cuba. Pero estaba convencido de la forma en que fue, en que no se iba a caer. Atención, Javier Sotomayor, récord del mundo, 2.45. ¡Wow! ¡Récord del mundo! ¡Récord del mundo! Y por eso es que desde que yo salí con la euforia esta, así de contento, porque sabía de que había sido un toque ligero, aunque en imagen parece no, el listón se mueve bastante, pero yo hice miles de saltos y en muchos de ellos me pasó algo parecido. Y el saltador sabe cuando el listón va a caer o no. Y ese fue uno de los saltos ligeros, de los roces ligeros, esos, que tenía la certeza de que el listón no se iba a caer. Ahora, Javier, en 30 años el mundo del atletismo, la tecnología ha avanzado tanto y de la misma forma se han roto otros récords que en algún momento parecían imposibles de romperse. Sin embargo, el 2.45 se mantiene ahí. ¿Por qué crees que todavía ese 2.45? ¿Es que nadie puede romper ese récord? ¿Es imposible? La respuesta exacta no la tengo. Yo creo que sí, siguen existiendo saltadores con muchísimo talento, saltadores de un gran nivel, algunos de ellos que han estado bien cercanos a mi récord del mundo, el caso de Balchín y Bodarenko más que todo. Y sí, la tecnología, por supuesto, que ha adelantado y que, por supuesto, en pos de los resultados del deporte. Yo creo que los mismos calzados hoy en día el peso es mucho menor, las mismas superficies hoy en día van avanzando en comparación a hace 30, 40 años atrás, son mejores. Y creo que no solo eso, sino la tecnología, aparte de la tecnología, es los sistemas de entrenamiento, la misma parte médica, yo digo que ayuda muchísimo.
yo me tocó, pese a que la tecnología hoy está más avanzada, pero yo digo que a mí me tocó la mejor época del salto de altura. Y agradezco mucho que haya sido así porque producto a eso es que yo tuve grandes resultados. Aquí, bueno, en este mismo escenario donde estamos ahora, vino Patrick Schober, que yo le batí el récord al aire libre, y Carlos Tranja, a quien yo le superé en pista cubierta. Ambos han estado aquí en casa y yo le decía a Patrick en una entrevista que me hizo, el culpable de que haya yo saltado 2.45 fuiste tú. Si yo quería ser el mejor y tú saltabas 2.42, tenía que hacerlo por encima de esa marca. Y ese fue el objetivo, no solo ser el mejor, sino ya me planteé también desde muy joven ser recordista mundial absoluto. Pero sí, yo agradezco mucho de que me haya tocado esa época. Hoy en día también, más que todo en 2013, 2014, 2015, fueron los años de estos últimos, no sé, en el actual siglo, donde mejor han estado los saltadores. Y sí, yo creo que yo estuve casi convencido de que se podía superar mi resultado. 30 años después también se habla mucho, se especula mucho sobre quién va a ser el sucesor de Javier Sotomayor. Quizás no tanto para romper el récord mundial, pero que por lo menos se acerque. Actualmente Cuba tiene Luis Enrique Saya, por ejemplo, que está saltando más de 2.30, 2.33. Sin embargo, todavía no ha surgido una figura con el respeto que se merecen los que saltan 2.33, que no es poca cosa, pero no ha surgido una figura del salto alto cubano que quizás pueda estar cerca del 2.40, 2.42. ¿Cómo comparas la forma en la que tú entrenabas en aquellos años con cómo se entrena aquí en Cuba hoy? Y si crees que eso ha tenido algo que ver con que no haya surgido un nuevo Sotomayor. A ver, aquí después de mi retiro han habido dos saltadores cubanos que han estado entre la élite del mundo. El caso de Víctor Moya, que va a saltar 2.35 y fue medallista de plata mundial en Helsinki. Y el caso ahora del actual saltador nuestro de Saya, que ha estado igual lidiando entre los mejores saltadores del mundo, ha sido en los últimos Panamericanos campeón. El sistema de entrenamiento en caso de ellos, al mío no ha variado tanto, aunque ha variado. Hoy en día los sistemas de entrenamiento tienen otras concepciones. Creo que por ser entrenadores de las viejas escuelas, como que tienen incorporado un poco del sistema nuestro, cuando digo nuestro, del tiempo de nosotros y el tiempo actual. Son entrenadores que siguen estudiando, que no se quedan frenados en lo que aprendieron, sino que el sistema de entrenamiento va avanzando y ellos, por supuesto, junto con la actualidad. En ocasiones, a veces yo tengo mis discrepancias con el sistema actual de entrenamiento, más que todo en el deporte nuestro, que es el tiempo y marca. Y entonces yo siempre digo que el sistema de nosotros no pudo haber sido tan malo, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, cuando en el tiempo mío, solo hablando de cubanos, tuvimos atletas de la categoría de Ana Fidelia, Roberto Hernández, Juan Torena, muchos de nosotros, y no solo que llegamos a ser de la élite mundial, sino que estuvimos mucho tiempo dentro de ella. Quiere decir que no fue que llegamos y en 2 o 3 años desaparecimos, sino que muchos de nosotros tuvimos 4 o 5 ciclos olímpicos, estando dentro de la élite mundial. ¿Por qué crees entonces que le ha costado o le está costando quizás un poco a Cuba como institución deportiva volver a parir atletas de la índole de ustedes, de aquella generación? A ver, yo creo que hoy en día una de las cosas perjudiciales que tiene el sistema deportivo nuestro tiene que ver mucho con la parte económica. Me recuerdo yo estando en la IDE, con mucha frecuencia teníamos topes interide, las competencias pioneriles, las competencias escolares, no faltaban ninguno de estos tipos de competencias. Dentro de las mismas EIDE, aunque no tuvimos las mejores varillas, los mejores colchones, pero teníamos por lo menos lo indispensable para poder entrenar bien. Y hoy en día falta eso. Hoy en la base, que creo que es la base, como bien ya dice el nombre ya, es el fundamento principal del alto rendimiento. Sin tener base no se puede luego tener la pirámide, se va estrechando. No es lo mismo hacer de 1000 atletas 10 campeones que de 100. Si antes teníamos, creo que una base muy sólida, y ya no solo el caso mismo de las implementaciones deportivas, sino también las áreas deportivas, ya las que contamos.
antes no solo en las islas que contaban con buenas áreas deportivas, en todos los municipios de Cuba había un buen terreno de béisbol, de básquet, de voleibol, una pista, aunque sea no de 400 metros, pero con algunas que otras especificaciones necesarias para practicar el atletismo. Cada una de las universidades aquí cuando se hacían, o se hace todavía, pero había más participación por parte de los universitarios en las competencias de estas Caribes y otras Creo tal. que esas cosas están faltando. Y estas cosas hoy en día faltan. Ya mismo el mismo alto rendimiento, las mismas cantidades de competencias nacionales, ya no estoy hablando ni competencias internacionales, hoy no contamos con esa cantidad. Y cuando ya falta, primero en cuestiones de entrenamiento ya tenemos un déficit. Y luego después el déficit se incrementa más cuando tampoco encima podemos demostrar el talento porque también tenemos falta de competencia. Y creo que eso no creo que sea de que los entrenadores hayan rebajado su nivel como entrenador, de que el talento del cubano haya disminuido. No creo que así sea. Talento hay. Talento hay en Cuba y algunos que han tomado su rumbo, que viven en otros países igual. Al final son cubanos y son cubanos que la mayoría se han formado aquí. Quiere decir que el talento no porque hoy en día estén compitiendo por otro lugar, deja de ser un talento cubano. No sé si es muy exigente preguntarte esto, como atleta de la élite, como gran conocedor, entonces, ¿qué entiendes que debería hacerse para cambiar un poco ese escenario y que Cuba vuelva a ser la potencia en cantidad, no en calidad, porque exacto. La calidad existe, pero en exacto. cantidad? Porque Cuba paría atletas aquí, como decir... Sí, nosotros a nivel centroamericano era muy difícil que nos destronaran del primer lugar. Y a nivel panamericano, solo Estados Unidos en muchos de ellos. Bueno, de hecho, en una ocasión estuvimos por encima de los Estados Unidos aquí en el año 91. Pero bueno, eran lugares que nos correspondían. ¿Cómo volver ahí a ese...? No va a costar porque hoy en día la infraestructura deportiva creo que no contamos con ella, por estas mismas cosas que te planteaba anteriormente. Ahora mismo quisiéramos que mañana salga otro Sotomayor, pero ¿cómo lo enseñamos? Si en Guantánamo, en Matanzas, en Pinar del Río, en Santiago, no tenemos una colchoneta para que ese saltador salte. Y entonces a lo mejor la colchoneta no es la mejor con la que cuentan ahora y técnicamente ya un niño que nace con un error técnico, que lo domina, no sé, con 10, 9 años, que empieza a saltar y con 16 está saltando con esos mismos errores técnicos, ya luego de esa edad es muy difícil cambiarlo. Correcto. Entonces, cuando te estaba hablando de ese ejemplo del salto de altura, pero creo que nos faltaría mejorar primero eso, tratar de sumar en las escuelas deportivas nuestras un poco más de matrícula. Cada vez igual las matrículas en los deportes son más pequeñas y creo que eso va en contra del desarrollo deportivo nuestro. ¿Por qué Javier Sotomayor no saltó más de 2.45? Para mí, creo que el motivo fundamental por el cual no logré por lo menos 1 centímetro o 2 es porque mi difunto entrenador Godoy falleció, con el que yo estuve, que reciente cumplir, no tenía ni 15 años todavía cumplido cuando yo empecé con él. Y fue el que me hizo hacer primero el récord mundial de estas categorías de cadete juvenil, mis primeros 2 récords de mayores, bueno, absolutos al aire libre, mi récord también en pista cubierta. Y creo que de haberme durado 1 o 2 años, en vez de llamarse PAR 2.45, lo hubiéramos nombrado 2.46, tal vez 2.47. Ya me dijiste, estás entrenando a tu hijo, pero ¿a qué estás dedicando tu tiempo, Javier? Ahora... A ver, yo a varias cosas. El tiempo mío bien ocupado. Trabajo también, aparte de entrenador de mi hijo, soy secretario general de la Federación Cubana de Atletismo, trabajo con la Comisión Nacional de Atención a Atletas aquí en Cuba y también, bueno, soy presidente acá de la empresa 245. Javier, Cuba, ¿qué es Cuba para ti? Cuba para mí es mi cuna, no sé, mi cama, todo. Fue el país que me vio nacer, país en que me formé, país donde empecé a gatear en el sentido deportivo, en donde empecé a dar mis primeros pasos y el que me llevó a la élite.
Yo como cubano tengo que agradecer todo el aprendizaje que tuve desde el área especial, allá con mi entrenador Carmelo Benítez, luego con mis entrenadores. Pero bueno, creo que mis resultados no solo son base de mis entrenadores, creo que alrededor de 2.45, de mis medallas olímpicas, de mis medallas mundiales, hay más personas. Hay muchas personas que tienen que ver con eso. No creo que un atleta solo se hace con un atleta y un entrenador. Y nosotros realmente, el sistema deportivo nuestro, no solo que me haya hecho a mí, Cuba es de los países latinoamericanos el que más medallas olímpicas tiene y mundiales igual. El ser campeones del mundo en muchos deportes, no solo deportistas a nivel individual, sino en muchos deportes igual. Hemos sido también campeones mundiales y los mejores olímpicos, creo que sí. Eso es algo de reconocer en un país tan pequeño como el nuestro, con tan pocos habitantes y con las situaciones con que hemos pasado. Si volvieras a nacer, ¿volverías a ser saltador? Si yo hubiera tenido la certeza que voy a ser quien soy, sí. A ver, sí, yo creo que... y no me hubiera quedado en 2.45. Y si tuviese la oportunidad de escoger de volver a nacer, ¿volverías a nacer en Cuba? Sí, volvería a nacer en Cuba. Gracias, Javier. Gracias. Vale. Un placer. Gracias.